Bienvenidos exploradores. ¿Sabían que en el corazón del Lurigancho Chosica, así es, al este de Lima metropolitana, se encuentra uno de los secretos mejor guardados del Perú? Es el Centro Arqueológico de Cajamarquilla. No solo es una joya histórica, sino también un testimonio impresionante de las culturas Lima e Ichma, que florecieron entre los años 600 y 1450 después de Cristo. En este video te llevaremos a un recorrido fascinante por este antiguo centro comercial y urbano, conocido como la segunda ciudad de barro más grande de la costa central después de Chan Chan. Así es amigos, el primer centro comercial de Lima floreció aquí. Descubre cómo este sitio arqueológico con sus imponentes pirámides y estructuras de adobe fue un importante centro cultural, religioso y comercial. Acompáñame mientras exploramos sus misterios y revelamos las historias que esconden sus muros. No te pierdas esta oportunidad única de viajar al pasado y conocer más sobre nuestro increíble patrimonio. Dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran la magia del primer centro comercial de Lima, Perú. Al este exactamente de la ciudad de Lima se encuentra toda esta área, todo este terreno inmenso. ¿En qué distrito estamos, Jimmy? Hola amigos exploradores, estamos exactamente en el distrito de Lurigancho Chosica. La zona se llama Nievería, exactamente. Estamos en el complejo arqueológico de Cajamarquilla, que por lo visto se encuentra completamente descuidado, está desprotegido, no hay muros, hasta veo basura al fondo. No se le ha dado el valor que merecería esta zona, que es bastante grande, Jimmy, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tendrá de tamaño este lugar? Debe tener aproximadamente 167 hectáreas. Me he averiguado de que este lugar es conocido como el centro comercial más antiguo, al menos de Lima metropolitana, si no de nuestro Perú entero. Así es. Y es el complejo arqueológico más grande, el segundo, después de las ruinas de Chan Chan que quedan en el norte. Es increíble. Las ruinas de Chan Chan están en Trujillo, ¿verdad? Exactamente. Y también es así de barro como este lugar. Es inmenso, solo que está más valorado y más explorado. Acá está bien descuidado. Y eso que está bien cerca, ¿verdad? Prácticamente un paso del zoológico de Huachipa. ¿Cuánto habrá sido? ¿20 minutos? Del zoológico de Huachipa con combi estamos a 15-20 minutos. Está en el centro mismo de la ciudad, no está ni alejado. Abandonado, ¿no? Para que vengan a biclear. Acá está el profe Juan Pablo Álvarez, después de muchas lunas, nuevamente acompañándonos también aquí a los exploradores. Un saludo a toda la comunidad trequera, donde quiera que esté. ¡Ahí está, maldito! ¡666! ¿Sabes lo que eres? ¡Eres Este lugar, profe, Jimmy, les cuento, dicen que es el centro comercial más antiguo porque aquí se realizaba el intercambio de bienes entre las culturas altoandinas y las culturas costeras. Exactamente, está en el medio. Tapial como los que vimos en, por ejemplo, Mangomarca y en Campoy. Mangomarca, Campoy. Y esto por falta de cuidado se está deteriorando, está desapareciendo. No, y si vemos a lo lejos, en esa loma podemos ver gente de mal vivir, adictos a estupefacientes muy probablemente, que se están ocultando en covachas y que pueden salir. Así que ya saben, si van a venir aquí, no vengan solos, vengan en grupo si es posible. Sí, pues. La zona es tranquila en realidad, pero tampoco es venir solito, pues. No hay que arriesgarse demasiado. Mira. En este lugar en realidad se asentaron, comprobado, se llegaron a asentar dos culturas. La cultura Lima, que estuvo en el intermedio temprano, a fines del intermedio temprano, y la cultura Ichma, que estuvo durante el intermedio tardío. Entre estos dos espacios de periodo de tiempo hay un blanco enorme que no se sabe qué pasó con el lugar. Muy probablemente quedó en completo abandono debido a la inconsistencia del terreno, a los fenómenos naturales, porque es una zona altamente sísmica. Quedó completamente deshabitado. Estamos hablando de intermedios tempranos, de intermedios tardíos. Para ser exactos, digamos que entre el año 600 después de Cristo y el año 650, la cultura Lima se asentó en este lugar y se realizó los intercambios comerciales que les mencionábamos anteriormente. En ese entonces, la cultura Lima, las estructuras que construían eran pequeños bloques de adobe, como los ladrillos actuales, pero en barro. Y podemos decir que estas inmensas paredes es una técnica llamada tapial. Se conoce que la cultura que las habría construido sería la cultura Ichma, que fue la última que se asentó en este lugar entre los años 1000 y 1450 después de Cristo.
las paredes han escrito. Lamentablemente ha sido vilmente violentado. Hay pintas, hay escritos tallados en las paredes de barro. Por favor, aventureros, cuando vengan a visitar estas ruinas, no dejen su marca. Chan Chan se construía así también. Ese es el apilamiento que hacían, igual como construimos ahora. Entonces, Ellos hacían eso. lo que pasa es que estos ladrillos pequeños no son Ichma, estos son Lima, son Claro, más eso es antiguos. Lima, más antiguo. La La Huaca Pillana. también es así. Mm. Solo que un sistema de apilamiento como libros. Pero también son ladrillos de barro. Lamentablemente el abandono de este lugar hace que ciertas personas vengan a realizar acciones extrañas, por decirlo menos. Hay un cordón y unos restos que presumiblemente serían de un can, de un perro. No sabemos si han hecho algún tipo de sacrificio, porque es que hay una cuerda o algún tipo de acto vandálico o salvajismo. Y no es el único que hay. Tenemos que cruzar así nomás. Hay muchos de ellos por toda la zona. Estamos viendo el tamaño, la dimensión de estos muros. Aproximadamente 4 a 5 metros de altura. Y no es el muro más alto. Hemos visto que más adelante hay muros mucho más altos. Está muy bonito. El complejo 10. es como una pirámide. La parte de fuera son pequeños y la parte media comienza a elevarse como una pirámide. Esto era como un espacio abierto. Sí, es abierto, es como un centro ceremonial. Como un mercado. Ajá, en como esta comercial, parte. como empezó Como un diciendo, mercado. era eso, ¿no? Una pequeña Espacio abierto, pampa. Pero estaba Claro. todo rodeado de esos muros altos. Y detrás de esos muros están los pasajes. Claro, ya, esos muros no me acuerdo qué metros tenían, era 10 o 20. 10 metros de todas maneras. Encontramos lo que es un muro que supuestamente ha sido huaqueado. Huaqueado. Trasladándolo a las épocas actuales, podemos hacer cierto paralelismo con un centro comercial actual, con sus edificios, sus plazas, sus pasajes, sus corredores. Este lugar era así también tal cual, en versión antigua y en barro, de dimensiones bastante grandes como los centros comerciales actuales. ¿Qué método emplearían para ese intercambio? Era a través del trueque. Te entrego estos recursos que vienen del Ande y tú me entregas tus pescados. Tú me entregas tus frutos de la costa y todos felices y contentos. Buen trueque. ¡Qué alegría! Buen trueque. Este lugar no solamente era un centro comercial, también era un centro ceremonial religioso y también era huaca, necrópolis. Aquí también enterraban a sus difuntos. Todo en uno en este centro comercial antiguo. Toda esta pequeña zona. Acá tenemos que está tapado. Acá también hay otro que está tapado, derrumbado. Para difuntos. No creo que sean cámaras subterráneas y que hayan pasajes subterráneos abajo, ¿no? Sí, pues. No le veo interconexión entre todos estos. Todo este cuarto es así. Se sabe que en este lugar primero estaba asentado la cultura Lima, porque se han encontrado restos cerámicos muy escultóricos, muy coloridos. Eran formas torneadas, pues, escultóricas. Los restos cerámicos que han encontrado aquí dicen que ha sido así, ¿no? Esperemos encontrar al menos uno. Esta zona al menos está lleno, repleto de tumbas que ya han sido excavadas y son muy profundas. Sí, era un centro comercial, pero no como se lo imaginan en realidad. Se dice centro comercial porque aquí se efectuaba el comercio. Era una ciudadela de barro inmensa, 167 hectáreas. Como tal, como una ciudadela que era, requería también tener un área para los entierros. Y es desde aquí, desde la mitad de este complejo arqueológico, que podemos apreciar en su total magnitud la magnificencia de toda esta ciudadela centro comercial de Cajamarquilla. Es inmenso en realidad. Estamos sobre lo que vendría a ser posiblemente una pirámide llena de cámaras y tumbas.
Y desde lo alto de esta pirámide podemos ver también otra más allá en el horizonte, ¿verdad, Jimmy? Encontramos más tumbas. Está el lado opuesto de este gran laberinto. Ah, es que no les he mostrado aún. Estamos a punto de entrar a la zona mejor conservada de este complejo arqueológico. El famoso laberinto. Aquí estoy. Hola. Este es el ingreso a la zona mejor conservada de este inmenso complejo arqueológico. Podemos ver que las paredes han sido tarrajeadas, por decirlo de algún modo. Y aquí hay un campo inmenso, abierto, al complejo arqueológico de Cajamarquilla. Esta área, a todas luces, es un área ceremonial. Miren, podemos ver una suerte de estrado a la izquierda. Vamos a ver qué encontramos aquí adentro. Era una zona netamente comercial, la plaza principal podría decirse. Almacenaba sus productos en la parte interna. Y que hay 7 puertas. 7 salidas. Es un laberinto. Deshonra para el Ministerio de... Lo que sí nos sorprende y nos llama la atención es esa suerte de escenario que vemos al fondo. Según dicen, aquí venía el curaca, el gobernante, a supervisar todo. ¿Has comido el arroz? Y en la parte de atrás del laberinto vemos una de las 4 pirámides. Reemplaza el arroz perfectamente. Estamos ingresando al laberinto. Esperemos no perdernos. Son paredes bastante altas. Estrado. Vamos por limpiar y cuidar. Está mi carpa, ¿cómo se llama? Traigo mi carpa. Es compañía del señor. No, a los perritos, yo feliz. Traigo su saco de comida ahí, ya, con su pote de agua. ¿Está todos? Sí. Más laberintos. Parece mi casa también parece laberinto. Hemos encontrado el reloj solar, Lima. Tihuatanos de Cajamarquilla. Y ahora pasamos a un área que era un área más ceremonial. En este lugar es que se realizaban festividades, celebraciones de distinta índole, más que nada religiosas. Podemos ver que hay hornacinas donde no solamente se podían poner recipientes con bebidas, sino también distintos tipos de esculturas, alimentos. Ya conocemos muy bien las hornacinas porque las hemos visto en distintos centros arqueológicos. Y bueno, saliendo de esta área ceremonial, hay como unas gradas para bajar y continuar por este laberinto de 7 puertas. Miren la altura. Claro que el suelo ya ha sido sepultado por el paso del tiempo, distintos eventos climáticos, pero podemos ver que es particularmente baja la entrada con relación de los muros, a la altura de los muros. Y el pasadizo largo continúa hasta el fondo. Y bien, bastante estrecho, bastante pequeño. Estamos entrando en lo que es un área de secado. En esta área tendían tapetes hechos de cáñamo, de caña, petates por decirlo así, donde tendían sus carnes para conservarlas. Ponían a secar la carne, ponían a secar el maíz, distintos frutos cereales que producían en los alrededores de este centro comercial y religioso, porque estaba rodeado por un valle muy fértil, irrigado por las aguas del río Rímac y del río Guaycoloro. Hornacinas en las paredes y una gran tarima, por decirlo de algún modo, de barro donde tenían sus alfombras. Continuamos, que vamos a pasar a un área muy interesante, el área de sacrificio. Y estamos adentro del área del sacrificio. Aquí sacrificaban no solamente animales, sino también a seres humanos, dependiendo del delito que hayan cometido. Realizaban el sacrificio y se llevaban los cadáveres, los cuerpos, a un ala que está hacia el lado derecho, para sacarlos por un pasadizo hacia la pirámide donde dejaban los cadáveres.
Miren esta estructura. Aquí hay una sala y podemos ver que hay una suerte de canaleta. ¿Con qué finalidad estaría? Encontramos algo interesante en esta cámara, algo poco peculiar, unas escalinatas que nos llevan a la parte más honda. ¿Qué podemos pensar que es? Cámara secreta, una tumba. ¿Qué podrá ser? Vamos a ver. Parece una tumba, un pasadizo que está ya tapiado. Interesante. ¡Ay, santo señor! Me encontré un yacker. Y aquí está el baño. Sí. Ah, no, de aquí vinimos, ¿no? ¿O no? No, es un laberinto. En realidad son varias cámaras las que podemos encontrar en esta área. Todas con sus funciones distintas. Y tal como dijimos a la entrada, en el ingreso se realizaba el comercio. Y en estas áreas es que se almacenaban los productos. Realmente impresionante. Las estructuras. Podemos notar que si bien esta es el área más conservada, se debe también a que ha sido refaccionada. A ver, hemos estado grabando, estamos grabando ahorita con completa normalidad. No se agota la batería para nada, pero cuando grabábamos ese muro y esa máscara, a pesar de estar en 60%, ocurría algo extraño en estos muros de esta pirámide. La cámara decía que no había suficiente batería y se apagaba. Podemos ver que todo está completamente descuidado, desolado. Y esta es la segunda pirámide más grande de este lugar. Bueno, al menos ahora no se está apagando. Desde aquí, desde lo alto de la pirámide Julio C. Tello, que está en completo abandono y muy descuidado, podemos ver todo lo que incluye esta área arqueológica. ¿Cuántas pirámides hay, Jimmy, por aquí? Nos han dicho que son 4 y se aprecia desde muy lejos. Tenemos una allá, al frente está la otra, a nuestro frente está la otra y estamos encima de la 4ª pirámide. Y en el medio de las 4 pirámides está pues la placita principal. Y en el medio de la placita principal está lo que nos dijeron el reloj solar, el Intihuatana de esta zona, de Cajamarquilla. Muchas gracias si me han seguido hasta este momento del video. Por favor, no olviden seguir al gran Jimmy y a los aventureros en acción. Aventureros en acción. Nos vemos en una próxima aventura. Tú también, atrévete a explorar. Chao.